Buenos días. Aquí estamos en la lectura primero del Manasa Deha Jeha, del Saranagat, de Srila Bhaktivinoda Thakur. Manasa Deha Jeho Yo Kichomor Arpilum Tuva Bade Nanda Kichor Sampade Vipade Jivane Marayane Daimamaghela tuvo o padam varani marovin rokovilla y shanta tothara nityanda saprati tuvan adhikara yadmahoibi moisha jaditor bhaktauri yani yadma haumor Itan Yamalku or Yatantu andas Bahimukam Brahma Janena Hisas Bhakti Mukti Spritam Vihina Ye Bhakta Lakatita Sagan Anurakam Yanaka Yanai Dajita Tamnoi Prabhu Guru Pati Tuhu Sarvam Moi Bhaktivinoda Thakur Kohe Seno Kana Radha Nato Tu Hu Hamara Parana. Mente, cuerpo y familia, todo lo que pueda ser mío, lo he entregado a ti. Oh joven hijo de Nanda, en momentos de buena o mala fortuna, vivo o muerto, todas mis dificultades han desaparecido al elegir tus pies como mi único refugio. Mátame o protégeme, como desees, porque eres el amo de tu sirviente eterno. Si por tu voluntad tengo que volver a nacer, te pido poder hacerlo en casa de un devoto tuyo. Mientras pueda seguir siendo tu sirviente, no me importa tener que nacer como gusano, pero no quiero nacer como Brahma si no te recuerdo. Yo anhelo la compañía de ese devoto que está completamente libre de todo deseo de disfrute, bhukti o liberación mukti. Disfrute material, bhukti, liberación mukti. Tú lo eres todo para mí, eres mi padre, mi madre, amante, hijo, señor, maestro y esposo. Bhaktivinoda Thakur dice, Kana, por favor escúchame. Señor de Radha, tú eres mi vida y alma. Ahora vamos a leer el Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7, desde el verso 124. La suprema personalidad de Dios es opulento en todos los aspectos. Por lo tanto, mediante sus energías inconcebibles, ha transformado la manifestación cósmica material. Usando el ejemplo de una piedra de toque que por medio de su energía convierte el hierro en oro y aún así queda igual, podemos entender que aunque la suprema personalidad de Dios transforma sus innumerables energías, permanece inalterado. Aunque la piedra de toque produce muchas variedades de joyas y valiosas, no obstante sigue siendo la misma. Ella no cambia su forma
original. Si existe una potencia inconcebible tal en los objetos materiales, ¿por qué no habríamos de creer en la inconcebible potencia de la suprema personalidad de Dios? Significado. El argumento de Sri Chaitanya Mahaprabhu presentado en este verso, lo puede entender con mucha facilidad incluso un hombre común, si éste simplemente piensa en las actividades del Sol, que ha estado despidiendo cantidades ilimitadas de calor y luz desde tiempo inmemorial. Y aún así, no ha disminuido su poder ni siquiera ligeramente. La ciencia moderna cree que toda la manifestación cósmica se mantiene gracias a la luz del Sol, y de hecho uno puede ver cómo las acciones y reacciones de la luz del Sol mantienen en orden a todo lo largo del universo. El crecimiento de los vegetales e incluso la rotación de los planetas ocurren debido al calor y a la luz del Sol. Por consiguiente, a veces los científicos modernos consideran que el Sol es la causa original de la creación sin saber que el Sol es únicamente un medio, pues también ha sido creado por la energía suprema del Señor Supremo. Aparte del Sol y la piedra de toque, hay muchas otras cosas materiales que transforman su energía de diferentes maneras y aún así permanecen tal como son. No es necesario, pues, que la causa original, la suprema personalidad de Dios, cambie debido a los cambios o transformaciones de sus diferentes energías. La felicidad de la falsedad de la aplicación de Sripada Sankaracharya da de la Vivarta Vada, Pradimagna Vada, ha sido detectada como... No entiendo bien, voy a leer de nuevo. La falsedad de la explicación que Sripada Sankaracharya da de la Virvata Mada y Parinama Vada ha sido detectada por los Acharyas Vaishnava, en especial por Jiva Goswami, que es de la opinión de que en realidad Sankara no entendió el Vedanta Sutra. En la explicación que da Sankara, da de un sutra, Anandamayo Vijayan ha interpretado el sufijo mayat como un juego de palabras tal que esa misma explicación demuestra que tenía poco conocimiento del Vedanta Sutra y que simplemente quería respaldar su impersonalismo con los códigos de la filosofía Vedanta. Pero a decir verdad, no llegó a hacerlo porque no pudo presentar buenos argumentos. En relación con estos, Srila Jiva Goswami cita el código Brahma Pujan Pratistham, que proporciona una buena prueba védica de que Brahman es el origen de todo. Al explicar este verso, Sripada Sankaracharya interpretó varias palabras
sánscrita de un modo tal que dio a entender, según Jiva Goswami, que Vyasadeva tenía muy poco conocimiento de lógica superior. Ese inescrupuloso abandono del verdadero significado del Vedanta Sutra ha creado una clase de hombres que por medio de juegos de palabras tratan de obtener diversos significados indirectos de las escrituras védicas, especialmente del Bhagavad Gita. Uno de ellos ha llegado incluso a explicar que la palabra Kurukshetra se refiere al cuerpo. Esas interpretaciones explican, no obstante, que ni el señor Krishna ni Vyasadeva tenían el debido conocimiento del empleo de la palabra ni del adjunte etimológico. Ellas lo llevan a uno a suponer que, como el señor Krishna no podía percibir personalmente el significado de lo que estaba hablando, y Vyasa no conocía el significado de lo que estaba escribiendo, el señor Krishna dejó su libro para que fuera explicado luego por los impersonalistas Mayavadi. Sin embargo, semejantes interpretaciones lo único que demuestran es que sus defensores tienen muy poco sentido filosófico. En vez de perder el tiempo buscando falsamente esa clase de significado indirecto del Vedanta Sutra y otros libros védicos, uno debe aceptar las palabras de esos libros como son y no darle una interpretación innecesaria. Por consiguiente, al presentar el Bhagavad Gita tal como es, no hemos cambiado el significado de las palabras originales. De igual modo, si uno estudia el Vedanta Sutra tal como es, sin una adulteración extraña y caprichosa, podrá entonces entender el Vedanta Sutra muy fácilmente. Por lo tanto, si la Vyasa explica el Vedanta Sutra, comenzando con el primer sutra, Farmadi Asya Yatam, en su Sima Bhagavatam, Yarmadi Asya Yato, Nuayan Itarota, Chartu Aviyanan Swarat. Yo medito en el Señor Sri Krishna, la realidad trascendental, que es la causa primordial de todas las causas, de quien surgen todos los universos manifestados, en quien estos moran y por quien los mismos son destruidos. Yo medito en ese eternamente refulgente Señor que está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y aún así es completamente independiente. La suprema personalidad de Dios sabe muy bien cómo hacer todo a la perfección. Él es Avijñana, siempre está plenamente consciente. Por eso el Señor dice en el Bhagavad Gita 7:26 que Él lo conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Pero nadie más que el devoto lo conoce a Él tal como es. De manera que la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, es el menos entendido parcialmente es el menos entendido parcialmente por los devotos del Señor. Pero los filósofos mayavadi, que especulan innecesariamente para entender a la verdad absoluta, simplemente pierden su tiempo. Wow. Verso 128. El sonido védico
Onkara, la palabra principal de las escrituras védicas, es la base de todos los sonidos védicos. Por lo tanto, se debe aceptar el Onkara como la representación sonora de la suprema personalidad de Dios y el depósito de la manifestación cósmica. El Onkara, 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 Om Taksa, Om. Significado de la Prabhupada. En el Bhagavad Gita 8.13 se describe las glorias del Onkara de la siguiente manera. Om iti ekasaram brahmavyharam manganusmaram yad prayanti tayandeham sayatim paramangati. Este verso indica que Onkara o Pranava es una representación directa de la suprema personalidad de Dios. Por ende, si a la hora de la muerte uno tan solo recuerda el Onkara, recordará la suprema personalidad de Dios y por ello será trasladado de inmediato al mundo espiritual. El Onkara es el principio básico de todos los mantras védicos, ya que es una representación del Señor Krishna y comprenderlo a Él es la meta última de los Vedas, tal como se describe en el Bhagavad Gita. Vedam cha sarva aham evam vedyam. Los filósofos mayavadi no pueden entender esos simples hechos que se explican en el Bhagavad Gita y no obstante se jactan de ser vedantistas. A veces, por lo tanto, nos referimos a los filósofos vedantistas como si no tuvieran dientes. Danda significa dientes y ve significa sin. Las declaraciones de los filósofos sankaristas, que constituyen los dientes de la filosofía mayavadi, siempre las rompen las convenciones y los argumentos filosóficos del Vaishnava, tal como los grandes acharyas, especialmente Ramanujacharya. Si para Ramanujacharya y Madhvacharya rompen los dientes de los filósofos mayavadi, que en consecuencia pueden ser llamados vedantistas en el sentido de sin dientes. El trascendental sonido Onkara se explica en el Bhagavad Gita, capítulo 13. Om iti akaksaram brahmaviharam manganunmaram yam prayakti yam deham sayati paramangati. Si después de situarse en esa práctica de yoga y de profesar la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de 3 letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona el cuerpo, es seguro que llegará a los planetas superiores. Si uno verdaderamente entiende que el Onkara es la representación sonora del Señor, ya sea que cante Onkara o Hare Krishna, el resultado es ciertamente el mismo. El trascendental sonido del Onkara se sigue explicando en el Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 17. Pitaham asyan jagakto mamandaram pitadmaham vedyam pavyatram Onkara ri samaya jurevancha. Yo soy el padre de este universo, la madre, el
sostén y el abuelo. Yo soy el objeto del conocimiento, el purificador y la sílaba aum. Yo también soy los Vedas, los Rig Veda, Samaveda, Yajurveda. Así pues, el trascendental sonido Om se sigue explicando en el Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 23, que dice Om Tak Sa Iti Nirdeso Brahmanan Trividam Asmitam Brahmanan Tenan Vedancha Yancha Vihitam Puram. Desde el comienzo de la creación, las tres palabras Om Tak Sa se han explicado para señalar a la suprema causa absoluta, el Brahman. Estas tres representaciones simbólicas las usan los brahmanas mientras cantan los himnos de los Vedas y durante los sacrificios que se hacían para la satisfacción de la suprema causa absoluta. A todo lo largo de todas las escrituras védicas se menciona especialmente las glorias del Omkara. Srila Jiva Goswami en su tesis, el Bhagavad Sandarbha, dice que en la literatura védica se considera que el Omkara es el sonido del santo nombre de la personalidad de Dios. Solo esa vibración de sonido trascendental puede liberar al alma condicionada de las garras de la energía ilusoria Mahamaya. A veces el Omkara también se conoce como el liberador, Tara. En el Srimad Bhagavatam comienza con el sonido Omkara, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por lo tanto, el gran comentarista Siddhar Swami ha descrito el Omkara como Tarat Kuru, la semilla de la liberación de uno del mundo material. Puesto que el Dios Supremo es absoluto, su santo nombre y su sonido Omkara son como el mismo. Chaitanya Mahaprabhu dice que el santo nombre Omkara, la trascendental representación de la suprema personalidad de Dios, tiene toda la potencia de la personalidad de Dios. Naman Akarim Bahudam Niyan Sarva Sakti Tatrapita Niyadminam Asmarena Na Kalam. El sagrado sonido del santo nombre del Señor está investido de todas las potencias. No hay ninguna duda de que el santo nombre del Señor o el Omkara es la propia suprema personalidad de Dios. En otras palabras, todo el que cante Omkara y el santo nombre del Señor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, de inmediato se reúne directamente con el Señor Supremo en su forma sonora. En el Narada Pancharatra se dice claramente que la suprema personalidad de Dios aparece en persona ante el cantor que se dedica a cantar el Staksara o el mantra de 8 sílabas. Om Namo Narayana, Om Namo Narayana, Om Namo Narayana. Una declaración similar en el Mandukya Upanishad declara que todo lo que se ve en el mundo espiritual es una expansión de la potencia espiritual del Omkara. Sobre la base de todos los Upanishads, la Jiva Goswami dice que el Omkara es la suprema verdad absoluta y que todos los acharyas y autoridades lo aceptan como tal. El Omkara no tiene principio, es
inalterable y supremo. Está libre del deterioro y de la contaminación externa del mundo material. El Ómkara es el origen, el medio y el fin de todo. Y cualquier entidad viviente que entiende el Ómkara de este modo alcanza la perfección de la identidad espiritual en el Ómkara. Como el Ómkara se encuentra en el corazón de todos, es Ishvara, la suprema personalidad de Dios, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Ishvara Sarva Bhutanam Gurida de se Arjuna Tistam. El Ómkara es como Vishnu, porque está omnipresente como Vishnu, aquel que sabe que el Ómkara y el Señor Vishnu son idénticos, deja de lamentarse y de anhelar. Aquel que canta el Ómkara deja de ser un Sudra, una persona de baja clase, y llega de inmediato a la potencia de un Brahmana, una persona de primera clase. Por el simple hecho de cantar el Ómkara, se puede entender que toda la creación es una unidad o una expansión de la energía del Señor. Idam hi Vishwa Bhagavan Iventoro Yatoyam Stanam Niradha Sambhava. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios, es este cosmos y aún así está apartado de Él. Esta manifestación cósmica ha emanado de Él únicamente, descansa en Él y entra en Él después de la aniquilación. Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, verso 20. Aunque alguien que no entiende concluya otra cosa, el Srimad Bhagavatam afirma que toda la manifestación cósmica no es más que una expansión de la energía del Señor Supremo. La comprensión de ello se hace posible por el simple hecho de cantar el santo nombre del Señor, el Ómkara. Sin embargo, no se debe concluir neciamente que como la suprema personalidad de Dios es omnipotente, hemos ideado una combinación de letras que se escriben aún, que son las tres letras, aún, para representarlo a él. De hecho, el trascendental sonido Ómkara, aunque es una combinación de tres letras, A, U, M, tiene una potencia trascendental y aquel que canta el Ómkara se dará cuenta muy pronto de que Ómkara y el Señor Vishnu no son diferentes. Krishna declara, Pranava Sarva Vedasu, yo soy la sílaba Om de los mantras védicos, capítulo 7, verso 8. Se debe concluir entonces que entre las muchas encarnaciones de la suprema personalidad de Dios, el Ómkara es la encarnación como sonido. Om, om, om. Todos los Vedas aceptan esa tesis. Om, om, om. Siempre se debe recordar que el santo nombre del Señor y el propio Señor son en todo momento idénticos. Abhignatvam nama naminoho, puesto que Ómkara, el principio básico de todo el conocimiento védico, se profiere antes de comenzar o cantar cualquier himno védico. Sin Ómkara, ningún mantra védico tiene éxito. Om Taksa, Om Paramam. Por lo tanto, los Goswamis
declaran Pranava. Onkara es la representación completa de la personalidad de Dios, y ellos han analizado el Onkara de la siguiente manera en función de sus componentes alfabéticos. A. Kara no Fyate Krishna Sarva Lokai Nayakan. Karegna Yaten Radhaman Karo Jiva Bakaham. Onkara es una combinación de las letras A, U, M. A, Karo Satyante Krishna. La letra A o Kara se refiere a Krishna, que es Sarva Lokyan Nayakan, el amo de todas las entidades vivientes y de todos los planetas materiales y espirituales. Nayakan significa líder. Él es el líder supremo. Nityo, Nityanan, Chetanan, Chetananam. La letra U o Kara se refiere a Srimati Radharani, la potencia de placer de Krishna. Y Makara se refiere a la entidad viviente, la Jiva. Así, en el conjunto completo de Krishna, su potencia y sus servidores eternos. En otras palabras, Onkara representa a Krishna, su nombre, su fama, su pasatiempo, sus séquitos, sus expansiones, sus devotos, sus potencias, todo lo demás relacionado a él. Sarva Vidhudam Onkara es el lugar de descanso de todo, tal como Krishna es el lugar de descanso de todo. Brahmanohi Prasistatham. Los filósofos mayavadis consideran que muchos mantras védicos son el Mahakya, o el principal mantra védico, tales como Tatuaman, el Chandogya Upanishad, canto 6, capítulo 8, verso 7, Aham Sarvam Yan Ayam Aruma Brahma Sarvam, el Brihad Aramya Upanishad, canto 2, capítulo 5, verso 1, Arma Vedam Sarva, el Chandogya Upanishad, canto 7, capítulo 25, verso 2, Dehananansti Kinchana, el Kata Upanishad, canto 2, capítulo 1, verso 11. Ese es un gran error. Solo Onkara es el Mahavakyan. Todos esos otros mantras que los mayavadis aceptan como el Onkara o el Mahavakyan son solo secundarios. Los mismos no se pueden tomar como el Mahavakyan o el Mahamantra. El mantra Tattvamansi solo indica una comprensión parcial de la verdad, a diferencia que el Onkara, que representa la comprensión plena de los Vedas. Luego el sonido trascendental que incluye todo el conocimiento védico es el Onkara Pranava. Aparte del Onkara, ninguna de las palabras proferidas por los seguidores de Sankaracharya se pueden considerar que sean Mahavakya. Dichas palabras son tan solo observaciones pasajeras. Sin embargo, Sankaracharya nunca ha hecho hincapié en el canto del Mahavakya Onkara. Él solo ha aceptado el Tattvamansi como el Mahavakya, e imaginando que la entidad viviente es Dios. Él ha desviado a todos con los mantras de los
del Vedanta Sutra, con el propósito de demostrar que entre las entidades vivientes y la suprema personalidad de Dios no hay una existencia separada. Eso es similar al intento de hacer que el político de demostrar la no violencia con el Bhagavad Gita. Krishna es violento con los malvados. Y tratar de demostrar que Krishna no es violento es en función de cuenta negar a Krishna, así como esas explicaciones del Bhagavad Gita son absurdas. Asimismo, lo es la explicación de Sankaracharya en el Vedanta Sutra. Y ningún hombre cuerdo, sensato, la acepta. Sin embargo, en la actualidad, el Vedanta Sutra está desvirtuado no solo por los llamados vedantistas o vedantis, sino también por otras personas inescrupulosas que están tan degradadas que incluso les recomiendan a los sannyasi comer carne, pescado y huevo. De esa forma, los supuestos seguidores de Sankara, los impersonalistas mayavadis, se están hundiendo cada vez más. ¿Cómo pueden esos hombres degradados explicar el Vedanta Sutra, que es la esencia de toda la literatura védica? El señor Chaitanya Mahaprabhu ha declarado lo siguiente: Mayavadi Vasya Sule Haya Sarvan Nasa. Todo el que oiga el comentario sobre el Vedanta Sutra que hace la escuela Mayavadi está condenado a una pérdida de su conciencia real. Como se explica en el Bhagavad Gita, Vedaisha Sarva Aham Evam Vyadya, toda la literatura védica tiene por objeto entender a Krishna. Verso 15:15. No obstante, los filósofos mayavadis han apartado a Krishna de todo. En consecuencia, hay una gran necesidad del movimiento para la conciencia de Krishna por todas partes del mundo para salvar al mundo de la degradación basada en conceptos filosóficos impersonales. Todo hombre inteligente, cuerdo, debe abandonar la explicación filosófica de los mayavadis y aceptar la explicación de los acharyas Vaishnavas que hablan de la personalidad de Dios. Uno debe leer el Bhagavad Gita tal como es para tratar de entender el verdadero propósito de los Vedas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol. Om Taksa, Om Taksa, Om Taksa, Om Taksa, Om, Om, Om. Om, 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 Om,